Vamos a esta mañana a tener una oración antes de iniciar nuestra predicación. La hermana Victoria Gatica, tal vez ustedes no la conocen porque ella no es de esta iglesia, no es de este estado, ella vive en San Luis Potosí. Ella es hermana del hermano Alfonso Gatica. Y nuestra hermana Luisa, hermana Clara, nos han compartido, ¿verdad?, que ella, por conducto del hermano Alfonso Gatica, está muy grave en el hospital. Entonces el hermano, pues obviamente pide que oremos por su hermana. Ella fue la que Dios puso en su corazón ofrendar en aquella ocasión, ¿se acuerdan, hermanos? Para la obra misionera. Entonces, esta hermana tiene problemas de salud graves, creo sus riñones tienen muchos problemas y pues sería muy bueno, ¿verdad?, que oráramos por ella como iglesia. Sabemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, el que tiene la última palabra. Por eso Él nos insta a que oremos unos por los otros, para que se haga siempre la voluntad del Señor y no la de nosotros. Entonces vamos a tener esta palabra de oración, hermanos, por la hermana Victoria Gatica. Vamos a orar por ella. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos permites vivir. Gracias porque estamos en tu nombre reunidos para alabarte, Señor, porque eres digno de merecer la alabanza, la honra y la gloria. Y también para escuchar el consejo sabio de tu palabra, Señor. Además de esto, el tener comunión los unos con los otros, porque el compañerismo es una bendición. La palabra nos dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y también tu palabra nos dice que cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Pero cuando un miembro se duele, todos también sufrimos, Señor. Es por eso que estamos delante de ti para que tú, Señor, primeramente perdones todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, Señor. Quita de nosotros el orgullo, la jactancia, la vanagloria y la soberbia. Ayúdanos, Señor. Y especialmente estamos unidos en oración, en un mismo sentir, Padre, pidiéndote por la salud de nuestra hermana Victoria Gatica. Tú la conoces, tú sabes su corazón, tú sabes ese anhelo de querer servirte, Señor, en diferentes áreas. Padre, ahorita en estos momentos ella está batallando con su salud, Padre. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y Señor, como cristianos, como hijos tuyos, lo que esperamos un día es verte a ti, Señor. Ese momento va a ser glorioso, aunque ciertamente como seres humanos con sentimientos, pedimos, ¿verdad?, que, Señor, tú le ayudes. El apóstol Pablo decía que mejor era partir contigo, lo cual es muchísimo mejor, y lo creemos, Señor, lo creemos. Pero por eso te pedimos que se hagan las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oramos para que en tu voluntad permitas a nuestra hermana Victoria salir adelante. En tu gracia, Señor, pueda recuperarse, salir de ese hospital. Oramos por los médicos que la están en estos momentos atendiendo, que tú les llenes de tu sabiduría. También pedimos por su familia, por el hermano Alfonso que anda en aquel lugar y toda su familia de nuestra hermana Victoria, que tú les ayudes, que les des fuerzas, que les des confianza en ti, Señor, que sepan que tú tienes el cuidado de ella. Y Señor, que se haga siempre tu bendita voluntad. Ayúdales y ayúdanos a nosotros a seguir adelante, a seguir perseverando en la oración unos por otros. Padre, la ponemos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar en la palabra del Señor un- una porción que está situada en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo
vamos a ver, hermanos, es el siguiente. Es segunda de Pedro 1, versículo 7. Versículo 8, disculpen. Si ya lo encontraron, les invito para que con su vista puedan ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1, 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿puede leer la siguiente palabra, hermanos? ¿Qué dice? Grabe por favor en su mente y en su corazón esta palabra. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con la ayuda de Dios, con la dirección de su palabra y por supuesto de su Espíritu Santo, el título, Los peligros de la ociosidad cristiana. Los peligros de la ociosidad cristiana. Hermanos, nosotros tenemos toda la palabra de Dios para ayudarnos, para seguir adelante en la vida cristiana. Toda la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3:16, es útil. Y en ella encontramos un sinfín de advertencias para que nosotros pongamos atención. Son señales, son advertencias en donde nosotros lo único que tenemos que ser es dóciles a la palabra del Señor, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, para que nosotros podamos en toda la extensión de la palabra decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia tiene muchas advertencias y esas son las que tenemos que atender nosotros. Es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Algunas personas dicen actualmente que la palabra no es un peligro para la sociedad hoy en día y sobre todo para nuestros niños, los jóvenes. Algunos los han etiquetado la generación de cristal. ¿Saben por qué, hermanos? Se les está tomando así, se les está llamando así. ¿Sí saben por qué? ¿No saben por qué, hermano? Todo les ofende, todo les molesta, todo les irrita. O sea, no les puedes decir en lo absoluto nada que mueva sus cuerdas sentimentalmente hablando. Se exasperan fácilmente, no toleran nada. Una palabra, eh, una palabra negativa no la acepta. Es decir, cuando le dicen, no está bien lo que haces, no hagas eso ya los altera demasiado. Y no solamente hacen berrinches, sino que toman acciones concretas lastimosas hacia los demás y hacia su misma persona. Entonces se les llama generación de cristal. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos en Éxodo 20 el decálogo que Dios le dio a Moisés para que éste a su vez lo transmitiera al pueblo de Israel. Y viene consecutivamente esta palabra: no tendrás dioses ajenos, no los honrarás, no dirás falso testimonio. Y así sucesivamente va diciendo esta palabra, no. Y las personas hoy en día dicen, es que esa palabra les puede afectar también a otros, al decirles no. Hermanos, cuando Dios nos dice esta palabra es para advertirnos a cada uno de nosotros de que tengamos cuidado, y por algo lo está diciendo. Es para no incurrir en acciones contrarias a la palabra del Señor, y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adulterarás, no matarás, y etcétera. Por eso la palabra del Señor está llena de advertencias, hermanos. Y el título es Los peligros de la ociosidad cristiana. La palabra ociosidad, según algunas definiciones, hermanos, es una circunstancia de la persona que está ociosa o inactiva. Repito,
Una definición de ociosidad es la circunstancia de la persona que está ociosa o está inactiva. Hay otras definiciones también, pero me pareció apropiada esta para esta mañana. Y vamos a ver cuáles son algunos de estos peligros de la ociosidad cristiana. Son algunos peligros, porque me atrevo a decir, hermanos, que hay muchos peligros todavía cuando nosotros no ponemos atención a esta advertencia. Y en primer lugar, vamos a ver que uno de los peligros de la ociosidad cristiana es como dice la palabra del Señor ahí en la segunda carta de Pedro. Estamos analizando ahí el versículo 8, cuando dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, están en vosotros, dice, y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Aquí nos está dando la clave para evitar la ociosidad. Aquí nos está dando la clave para tener una vida triunfante en Cristo Jesús. Nos está hablando de estos ingredientes que son fundamentales, súper necesarios para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero antes de ver esas cualidades tan importantes, esos ingredientes, vamos a ver la parte negativa del asunto, porque hay veces que solo nos interesa ver lo más bonito, ¿verdad? A veces nos gusta escuchar que Dios es amor y Dios es amor, pero también Dios es justicia. Entonces, hemos dicho que la moneda tiene dos caras y hay que analizarlas las dos, no solamente quedarnos con una sola. Hay hermanos que se ofenden cuando se predica la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque a veces su corazón está tan duro y no es receptivo a la palabra del Señor y ya vienen predispuestos a la crítica y no constructiva, sino destructiva. Entonces, cuando hay ese tipo de actitudes, hermanos, salen ofendidos muchos. Al Señor Jesucristo le decían sus discípulos cuando Él acertadamente les predicaba a todas las multitudes y los grupos, aquellos tiempos, los grupos sectarios que había, se molestaban. Y los discípulos le decían al Señor, se ofendieron estas personas por lo que habías dicho. Y el Señor les dice, déjalos. Si un ciego está guiando a otro ciego, los dos van a caer al pozo. Son ciegos, guías de ciegos, déjalos. Hay hermanos que quieren escuchar solamente palabras agradables del amor, de las promesas, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, como seres humanos falibles necesitamos muchas veces la exhortación directa de parte de Dios para que podamos nosotros entender y ajustar algunas cosas que definitivamente no están en nuestras vidas, hermanos. Es como cuando usted con sus hijos, no me vaya a decir que no, pero usted cuando le llama la atención, quiero pensar también, no lo hace, y sobre todo cuando van en esos primeros años, ¿no? Fundamental, los primeros años, 4 o 5 años, muy importantes para que podamos darles buena instrucción a ellos. Según está comprobado que los primeros 4 o 5 años de la crianza de los hijos van a ser fundamentales para el resto de los años que tengan. Entonces, cuando a veces le decimos a nuestros hijos un regaño, quiero pensar que no lo hacen con una voz muy, muy suave, ¿verdad? Así, suavecita. Hijito, por favorcito, chiquitito, bonito, pórtate bien. Llega un momento en el cual tienen que alzar un poco la voz, ¿verdad? Ahora, no perdón, de estar gritoneando los unos a los otros. Se trata de moderar nuestro, nuestra voz también, hermano. No se trata de gritar por gritar, perdón. Pero hay veces que sí, el tono de voz es un poquito fuerte o no, nunca lo han hecho. Si tu hijo va ahí a la estufa y tienes el jarrón de los frijoles ahí que está hirviendo y tu hijo va y se acerca a la estufa y pone una silla, tú ya ves las intenciones que lleva, ¿verdad que sí? ¿A poco tú le vas a decir, no, hijito, por favor, te vas a quemar? A lo mejor si le dices la primera vez, hey, no lo hagas, hay un peligro.
Pero después este niño o esta niña no entiende y otra vez va con la silla y va con esa intención. Quiero pensar que ya llega el momento en que le hablas fuerte. ¿Para qué? Para que se estremezca tal vez y entienda que es un peligro. Hay veces que Dios nos habla de esa forma. ¿Ha escuchado cuando llueve, hermanos? Cuando viene una tormenta, cuando se ve el relámpago y enseguida del relámpago se escucha el trueno. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo que a tu lado o cerca de ti caiga un rayo? Ah, por supuesto. Hermanos, cuando Dios nos habla, tenemos que ser dóciles a su palabra y saber que no todo es, mira, suavecito. A veces que Dios nos habla fuerte y necesitamos que Dios nos hable fuerte. Por eso dice aquí la palabra del Señor lo siguiente, que uno de los peligros de la ociosidad cristiana es no tener fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el mismo versículo 8 al final. Dice, si estas cosas, que todavía no las mencionamos en su contexto, estas cosas están en nosotros y abundan, estas cosas no van a dejar que estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los grandes peligros de la ociosidad es que dejamos de conocer al Maestro como tal. Ya lo conocemos como nuestro Salvador personal. Yo conozco a Cristo porque Él me salvó, hermanos. Él pagó por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Él me rescató de mi vana manera de vivir. Ahora sé que si yo muero, yo voy al cielo porque Cristo lo prometió y cuando Cristo lo promete, Cristo cumple. Y es por gracia y no es por obras. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Tú sabes a dónde vas? Entonces, hermano, yo conozco en ese sentido al Señor Jesucristo y espero que tú también lo conozcas, porque también es muy lamentable que dentro de las iglesias, y no hablo de esta iglesia en particular, de muchas iglesias, hay falsos hermanos. ¿Esto qué es? Que no tienen a Cristo morando en sus corazones. Por eso tampoco déjame decirte que no es garantía que tú veas a una persona portando un ejemplar de la palabra del Señor aquí bajo el brazo. No es garantía de que sea un hijo de Dios, no lo es. Tampoco es garantía de que se congregue 1, 5, 20, 10, lo que sea de tiempo en la iglesia. No es garantía. Eso no es garantía, quiero decirte. Hay veces que las personas se pueden engañar solas. ¿Se dan cuenta de lo importante que es tomar con seriedad la palabra del Señor? Ahora bien, no lo conocemos al Señor Jesucristo en el sentido de que no pasamos tiempo con Él. Ese es un peligro, hermanos. El estar ocioso nos lleva a inclinarnos, a olvidarnos de que tenemos a nuestro favor al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nos olvidamos de que tenemos con Él la de ganar, ganar, hermanos. Con Cristo es ganar, ganar. ¿Estás de acuerdo? Con Él estamos completos, dice la palabra del Señor. Y no estoy hablando de que todo va a ser color de rosa, porque no es así. Pero estar con Cristo es lo mejor, hermanos. Y lamentablemente muchos cristianos no le conocemos bien porque no pasamos tiempo con Él debido al problema de la ociosidad, esa inactividad. Estamos hablando en cuestiones prácticas, hermanos. Como hijos de Dios sabemos que tenemos morando en nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y luego dice adelante, porque habéis sido comprados por precio. Entonces dice que yo voy o mi deber es glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero cuando no hay eso en nuestra vida, quiere decir que uno de los peligros que nos está golpeando es la inactividad. Particularmente, hermanos, estamos dejando de estudiar la palabra del Señor. Estamos olvidándonos que aquí tenemos un tesoro precioso que es la palabra de Dios. Los afanes de este siglo nos están llenando poco a poco al grado de que nos estamos olvidando de lo más importante que es la palabra de Dios, hermanos.
¿Cómo te sientes tú si dejas de comer alimento sólido un día? No vas a aguantar un día, ¿eh? No vas a aguantar en la mañana levantarte y no desayunar algo. Y luego que se pasen las horas y llega la comida y no vas a, no vas a aguantar, mucho menos cuando llegue la noche. Te va a doler la cabeza, vas a andar molesto, te vas a enfermar, etcétera. Hermanos, cuando no nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios, es lo mismo. Vamos a andar enfermos. Por eso dice la palabra de Dios que hay muchos enfermos entre vosotros, muchos debilitados y muchos enfermos y muchos ya no están. Se nos está pasando de noche, hermanos, y nos estamos olvidando de lo que es más importante en la vida cristiana. Y el enemigo está ganando ventaja en nuestra vida personal, en nuestra familia también, porque estamos inactivos en las cosas espirituales. Ahora quiero decirte que las cosas del Señor no tienen que ser gravosas, porque no lo son. Y no tenemos que escudarnos bajo las acciones religiosas de muchas personas. Creer que las cosas de Dios son absolutamente religiosas, creernos los más puritanos o creer que los domingos es cuando podemos vivir una vida en santidad. Se trata de ser prácticos en la vida cotidiana, vivir el día a día el cristianismo como Dios lo dice en su palabra, hermanos, y disfrutar tal y cual somos, porque el Señor nos ha creado y nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Quiero decirte que no hay nadie como tú en lo que ha habido en creación de Dios en la humanidad. ¿Sí sabía eso, hermano? Que no hay nadie como tú. Dios te hizo único. Científicamente está comprobado que no hay una huella digital idéntica a otra persona. Hay gemelitos, hay personas que dicen, están igualititos, no son iguales, son diferentes. Eso nos habla del poder de Dios, hermanos. Además de ello, estás con un propósito, porque no eres producto de la casualidad. Yo no creo que tú hayas llegado a este lugar casualmente. Yo no creo en un Dios de casualidad, yo creo en un Dios de propósito. Y tú estás aquí con un propósito. Tú estás en este mundo con un propósito. Y ese propósito lo vas a encontrar aquí en la palabra del Señor, para que puedas disfrutar plenamente lo que Dios te da. Y hermanos, Dios nos ha dado muchas cosas a partir de la salvación. Amén. Porque la salvación es preciosa. Por eso dice aquí en la carta a Pedro, como todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro, hermanos, escribe particularmente a los hermanos que estaban expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Eso lo vemos ahí en la primera carta. Dice ahí, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, está hablando a los israelitas expatriados, pero que también nosotros, hermanos, tenemos parte en estas cartas de alguna forma porque somos pueblo de Dios, hermanos. Porque recordemos que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, que de él tendría una gran multitud. Y no solamente ahora son israelitas, sino son todos aquellos que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora también somos pueblo de Dios, hemos sido injertados también. Nosotros somos pueblo de Dios. ¿Tú eres pueblo del Señor? Debería eso de motivarte a seguir adelante cada día, que eres hijo de Dios, que eres hijo del Rey, hermanos. Y por eso esta palabra también tiene aplicación devocional para cada uno de nosotros. Nos dice que ahora en Cristo Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Nosotros en Cristo ya no debemos de correr con el mismo desenfreno como otras personas, como antes nosotros lo hacíamos. Hermanos, nosotros ya tenemos que tener un concepto muy diferente de lo que son las cosas, porque por eso el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda. ¿Por qué no tomas, hermano? ¿Por qué no tomas bebidas embriagantes? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no escuchas música que no honra al Señor? Porque Cristo vive en ti. Esa es la respuesta. O te obligan, hermano. Hay quienes dicen que en la iglesia los obligan. Pero si tú estás convencido de la palabra del Señor y que Cristo mora en tu corazón, tú te darás cuenta de que hay cosas que no convienen. Hay cosas que no edifican. ¿Verdad, hermano? Porque el Señor dice, todo me es lícito. Es decir, todo lo puedes hacer. Pero dice, todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces no te compliques la vida y no preguntes a los demás. Pregúntale a Dios y pregúntate a ti mismo y respóndete a ti mismo. Cuando vayas a tomar acciones, las que tú quieras, tú di, ¿esto le agrada al Señor? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Esto edifica? ¿Esto conviene? Porque si edifica y conviene, hazlo. Pero si no hace ni la una ni la otra, entonces la pregunta es ¿por qué hacerlo, verdad? Y es que, hermanos, estamos cayendo en los peligros de la ociosidad. Cuando nos estamos olvidando de lo más importante, habiendo huido de la corrupción, hermanos. Este peligro es muy terrible. Dice la palabra del Señor, versículo 1 de Pedro 2:21. Busquen ahí, hermanos, ahí estamos. 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego dice enseguida, dejándonos, ¿qué cosa? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, esto tiene que ver con nuestra actitud cuando enfrentamos algunos obstáculos, cuando enfrentamos problemas por ser creyentes. Pero si estamos en una actitud pasiva, inactiva en cuanto a las cosas del Señor, número uno, haciendo a un lado la palabra de Dios, ya no nos importa lo que dice la palabra del Señor, no la meditamos, no basta leer la palabra de Dios, es meditar la palabra del Señor, hermanos. Yo creo que no debe haber nada más importante para nosotros como hijos de Dios que la palabra del Señor. Hay buenos libros, hay buenas películas, hay lo que tú quieras que es bueno, está bien, pero no va a haber nada mejor que la palabra del Señor, porque es Dios hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y es lo mejor que tenemos. Y la pregunta es, ¿por qué despreciamos? Porque nuestra vida se ha vuelto inactiva, ociosa. ¿Cómo conoces a alguien si no convives con esa persona? Entre más convivas con alguien, lo vas a conocer más. Sabes sus actitudes, sabes sus pensamientos, y el Señor quiere que sus pensamientos de Él moren en abundancia en cada uno de nosotros. Él lo dijo, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, para que nosotros podamos ser ese reflejo del Señor Jesucristo, porque para eso fuimos llamados. Dice la Biblia que Él nos predestinó para que fuésemos como Él. ¿Se entiende, hermanos? Para que andemos como Él anduvo, para que amemos como Él amó, para que perdonemos como Él perdonó, para que oremos como Él oró, para que tengamos, entre comillas, ese celo santo cuando tomó un azote de cuerdas y llegó al templo de Jerusalén y vio que todo era mercadería, porque aún las cosas de Él mismo, las cosas espirituales estaban siendo torcidas rotundamente. Y volcó la mesa de los cambistas y los echó fuera y dijo, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y sabes, hermanos, que esa actitud en muchos de nosotros está pasiva, como si fuera tole en las venas. Vemos cosas que no están bien,
Tú que puedes exhortar a tu hermano, que tienes los elementos para hacerlo, porque si no los tienes ni lo hagas, porque te va a decir, "Mira, mírate a ti mismo". O sea, tengan cuidado, hermano, con las exhortaciones. Tengamos cuidado cada uno de nosotros, porque es peligroso, pero hay que hacerlo. Hay que llamar, a hacer ese llamado de atención en el contexto correcto cuando algo no está funcionando y sobre todo en nuestra familia, porque de ahí parte todo. Entonces, dice aquí el contexto, Primera de Pedro 2:11 en adelante. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que, vean hermanos, si pueden ir subrayando, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí o no tenemos muchos problemas, hermanos? ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor que a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y si existe esa debilidad es porque estamos ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Digan de memoria Efesios 2:10, hermanos. Adelante. Gracias, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice aquí, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. Amén. Pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y luego ahí viene una lista de lo que viene siendo la sujeción. Y a veces bromeamos mucho cuando decimos verdad a los varones que hablando acerca de las hermanas y les decimos, hermanas, deben de estar sujetas a sus maridos. Y los varones dicen, eh, más o menos, ¿verdad? El hermano Felipe le echó más. Y es cierto porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí dice que la mujer debe estar sujeta sin ningún reclamo, ¿verdad? Debe estar sujeta y debe de tener la actitud de Sara como cuando le decía mi señor, ¿verdad? Porque Sara le hablaba así a Abraham y le decía mi señor. Y como pavorreales empezamos nosotros. Sí, es cierto, la palabra del Señor dice que debe de estar sujeta mi esposa. Y empezamos, hermanos, pero ¿por qué no te ves a ti mismo y entiendes que abajito hay un adverbio? Que lo mismo que le pide Dios a la mujer es lo mismo para ti también y para mí. O sea, si tú no te sujetas al Señor, ¿cómo quieres que se sujeten los demás? Si tú no haces por leer la palabra de Dios y meditarla en tu vida, ¿cómo quieres que los demás lo hagan? Si tú no tienes un tiempo de oración, esos son los devocionales, hermanos. Esos devocionales son preciosos que nos ayudan a nosotros. Dice el Señor, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Entonces, ahí, hermanos, es donde podemos nosotros aprovechar estos recursos preciosos, tanto la palabra como la oración, para nuestro beneficio. Sin embargo, a veces hacemos todo lo contrario. Queremos que todos se sujeten, pero nosotros,
Vean ahí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como debe de ser casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de vestidos lujosos, etcétera, sino el interno, el del corazón. Vean el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. O sea, no necesitan decirle los varones, sujétate. Varón, no necesitas decirle eso a tu esposa. O sí, obedéceme, respétame. Empieza tú por respetarla y empieza tú a sujetarte a Dios, porque dice ahí abajito, versículo 7, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice, varones, ustedes? Decía un hermano que ya no está, duro y a la yugular. Vosotros, maridos, ¿qué dice? Igualmente. O sea, lo mismo, lo mismito. Igualmente. ¿Quieres que se sujeten? Sujétate a Dios. ¿Quieres que te respeten? Empieza respetando. A veces que exageramos en los gritos, como les decía hace un momento. Una cosa es alertarlos, pero otra cosa es estar ahí como trenzados y a ver quién gana, a ver quién. Hermanos, todo esto afecta su vida personal, su relación con Dios. Dice más adelante en el pasaje que estamos viendo en el capítulo 2, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice más adelante, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego dice, pues para esto fuisteis llamados. Para esto, Cristo nos dejó ejemplo, Cristo padeció por nosotros para que siguiéramos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a su Padre Celestial, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ¿cómo contestas? ¿Cuáles son tus actitudes en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Sabes que cuando hay una vida de ociosidad, lo que sale a relucir es la carnalidad y no la espiritualidad que debe de haber en nosotros. Y no estoy diciendo, que seamos los más espirituales, eso lo tiene que ver la gente a tu alrededor, hermanos, pero el enemigo está tomando ventajas y hay mucha ociosidad. Cristo quiere que nos parezcamos más a Él, hermanos. Que nuestra meta sea parecernos a Cristo nuestro Salvador en toda su forma de vivir. ¿Cómo era el Señor, hermanos? Precioso. El Señor en santidad. Pero otro peligro de la ociosidad cristiana es que produce una ceguera espiritual. Vean ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, la ociosidad no solamente no hace que tengamos ese fruto que debe haber en cada uno de nosotros en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que las personas puedan ver reflejado al Señor en nuestras vidas. No hay fruto.
no lo conocemos, no convivimos. Pero además de esto, produce una ceguera espiritual. Se nos olvida lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto se nos olvida terriblemente. Dice ahí la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, que debemos de, ahí como ver el encabezado, Primera de Pedro, capítulo 4, que debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Pero en el versículo que acabamos de leer, hermanos, dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿verdad? Lo vimos. Pero déjeme decirle que la nueva versión internacional dice así: en cambio, el que no las tiene, las cosas antes mencionadas, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Se nos va olvidando lo que Cristo hizo. Cuando una persona recibe a Cristo, anda en su primer amor. ¿Cuánto tiempo dura una persona en su primer amor? Pues definitivamente es cuando vienen las pruebas a sus vidas, es cuando empieza a perder el enfoque de las cosas espirituales y poco a poco se va dejando envolver por los afanes de este mundo. Poco a poco, hermanos, el diablo no trabaja así de una manera agresiva, decía nuestro hermano Oscar. El diablo va a trabajar de una forma sutil. A los jóvenes, el diablo no se les va a presentar de una forma grotesca, va a presentarse sutilmente, así, suavecito. Y hermanos, la Biblia dice que Él es el león rugiente y está presto para devorar a aquellos débiles, espiritualmente hablando. Entonces, aquí, hermanos, el peligro es esta ceguera espiritual que nos hace olvidarnos que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos. El Señor cumplió su promesa de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la que, en otras palabras, hermanos, Cristo nos llamó a una nueva vida y una vida victoriosa. Ya no debe de ser lo de antes. Porque ahora el que vive en nuestro corazón es Cristo y ya no nosotros, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, hermanos. El apóstol Pablo dice en Romanos, dice que ah, hablando acerca del pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso es que la vida cristiana es una guerra latente, que estamos ahí, hermanos, peleando la buena batalla. Pero si nosotros dejamos puertas abiertas a la ociosidad, entonces vamos menguando espiritualmente. No hay visión de las cosas porque nos ha llegado una ceguera total. Y esa ceguera empieza poco a poco, poco a poco. Dice la palabra del Señor: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, ya es suficiente. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, esto de la ceguera espiritual nos ha golpeado a muchos de nosotros porque hemos caído en la ociosidad. No leemos, no meditamos, no cantamos al Señor. A veces que pensamos que las alabanzas solamente son aquí en el templo. Hay tantos himnos preciosos que nutren nuestra alma y nuestro espíritu. Yo insisto en que como padres de familia tenemos que tener tiempos de devoción ahí en nuestro hogar. Me gusta mucho, me gustaba ir a los compañerismos nacionales
a los campamentos. Y recuerdo que en los compañerismos nacionales me levantaba a cierta hora y miraba a un grupo de pastores dando su Biblia, orando, otros por allá orando. Y todo eso a mí en lo personal me animaba mucho, la verdad me animaba mucho. Pero con el tiempo llegué a ver ahora pastores que ya en lugar de tener su Biblia solamente tenían el celular o las computadoras, poco a poquito. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? ¿Sí? No, el sistema en el que vivimos, la tecnología, nos empuja a, vamos a actualizarnos también nosotros, ¿sí? Pero una cosa es que nos actualicemos y otra cosa es que nos rindamos ante esas cuestiones tecnológicas. Son importantes, ayudan mucho, pero no es lo más importante, o sí, hermano. Personas ya no viven, ya no pueden estar a gusto, les digo con el corazón en la mano, ya no viven a gusto si no tienen el celular ahí. Y en el celular perdemos tanto tiempo, ¿sí o no? Es la verdad, hermanos. A veces veo que los pastores ya están más metidos en el celular. No digo que sea, es una herramienta entre comillas, muy, muy entre comillas, porque crea adicción. Así es de que tengamos cuidado solamente. La ociosidad por ahí entra también. Por último, la ociosidad no solamente produce ceguera espiritual, ya no vemos más allá, hermanos, las cosas espirituales, sino que también provoca una caída espiritual terrible. Vea segundo libro de Samuel. Y ahí vamos a concluir. La ociosidad produce una caída espiritual terrible. Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vean ustedes cómo entró la ociosidad a este hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Y a veces uno dice, no, a mí no me va a pasar. Cuidado. No, eso le pasa a otros. Ten cuidado. Dice que era el tiempo en donde los reyes salen a la guerra. Y a una guerra, ¿a qué vas, hermano? ¿A convivir? ¿A pasarla bien? Por supuesto, por lógica, por sentido común, a una guerra vas a pelear la buena batalla. El apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona. Entonces, es una guerra, hermanos, y el rey David tenía que estar ahí al frente de la batalla. No era tiempo de quedarse como él se quedó, porque dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado, perdón, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y dice la palabra de Dios y la tomó y vino a él y él durmió con ella y etcétera, hermanos. Ustedes conocen esta parte de la vida del rey David. La ociosidad le provocó y nos puede provocar también a nosotros una ceguera espiritual tremenda. Y esto, hermano, va a traer consecuencias de nuestras malas decisiones. Hermanos, al rey David, esto que cometió de adulterio, esto que cometió perdón, de homicidio, de encubrimiento y etcétera, esto le acarreó serias consecuencias a él y a su familia también. Otras veces lo hemos dicho, qué bueno fuera que esto afectara solamente a una persona, ¿verdad? Pero hay un efecto dominó. Varón, cuando tú le fallas a tu esposa, no solamente te estás afectando a ti mismo, te estás afectando a ella. ¿Y qué crees?
Dejas una marca imborrable en tus hijos también. Conozco varios casos. Me acuerdo mucho de un varón que estaba en las cosas de Dios, que predicaba y una vez predicó su servidor y enseguida predicó él en un compañerismo. Y tengamos cuidado, hermanos, porque la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero también es importante ir a los testimonios. Él se debilitó, batalló y cayó. Cayó, hermanos. Qué bueno sería que hasta ahí llegara la cosa. Pero arrastró a su familia. Y su hijo, un joven, tal vez un adolescente de 11 años, lo tenía como su héroe. Lo tenía en un pedestal. ¿Por qué no? Porque es su papá. Pero de repente hizo esto. Este joven ya lo que hizo fue rebelarse. Rebelarse y rebelarse, rebelarse. Porque hay en su corazón un dolor tan profundo que ocasionó su padre por estas acciones. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Tener mucho cuidado. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué no es tuyo, es de Dios? ¿Trabajas? Yo trabajo también. ¿Estudias? También estudiamos. ¿Tienes familiares que son importantes visitar? Yo también. O sea, hay muchas cosas que son importantes, ¿estás de acuerdo? Pero nada más importante que esto. Ahora bien, te toca decidir a ti. Analiza cuáles son esas alarmas que hay en tu vida. Ya se encendieron, ya se encendieron. Tienes que tener cuidado. Dios te está llamando, te está advirtiendo que estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que no son tan importantes como su palabra. Dice el Señor, y aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Él, y Él la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dado. Señor, dice a tu iglesia, ayúdanos a levantarnos de este letargo espiritual que hemos estado cayendo, a veces sin darnos cuenta, Señor. Es difícil saber y entender que el enemigo ha ganado ventaja en muchos hogares cristianos. En lugar de glorificarte, Señor, con nuestras actitudes, tal parece que anhelamos buscar las cosas de este mundo. Cuando estas cosas, Señor, son basura únicamente. Te ruego para que como tu iglesia tengamos esa visión de ver las cosas que son espirituales, las más importantes, Señor. Que podamos valorar diariamente tu palabra y tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, que dejemos esa pesadez espiritual, que tiremos a la basura aquellas cosas que nos vuelven ociosos, inactivos. Ayúdanos, Señor. No queremos convertirnos en religiosos de doble apariencia, de doble cara. Queremos ser tus hijos como somos, Señor. Aquí en la iglesia, en nuestro hogar, y sobre todo en nuestro hogar, que brille esa luz, Señor, que eres tú en nuestro corazón. Que no nos juzguen por andar haciendo otras cosas que no te glorifican, Señor, porque eso blasfema tu nombre. Que puedan decir, mira, ese hermano sirve a Dios, ama a Dios, respeta a su familia, se respeta a sí mismo, no juega al cristianismo. Ayúdanos, Señor, a no caer en la hipocresía. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.